Nuestra secretaria de Hacienda para que nos ayude a entrar en materia, hacer un contexto de lo que tiene que ver con el presupuesto del departamento de Casanare. Doctora Gloria, muy buenas tardes y bienvenida a esta rueda de prensa. Muy buenas tardes para todos los periodistas que nos están acompañando. Un bendecido día para todos. Doctor Alfonso, muy buenas tardes a todo el público que nos escucha el día de hoy. Gracias por permitirnos como administración departamental participar en estas lides que ustedes tienen, y es una capacitación cada día con lo que corresponde al presupuesto general del departamento. El presupuesto inicialmente aprobado por la Asamblea efectivamente es de 882.000 millones de pesos aproximadamente. Voy a dar los valores en cifras redondas y aproximadas para poder tener más facilidad en la comprensión de lo que corresponde al presupuesto del departamento de Casanare. De esos 882.000 millones de pesos aprobados por la Asamblea Departamental, 301.000 millones de pesos corresponden a recursos del régimen subsidiado para la atención en salud que se hace con Capresoca, y que son recursos que corresponden a la unidad de pago por capitación UPC que envía la ADRES a Capresoca. Nos quedarían en este momento, con las adiciones que hemos tenido de esos 881.000 millones de pesos, tenemos ya como presupuesto definitivo 993.000 millones de pesos. De esos 933.000 millones de pesos, 301.000 son de Capresoca, 300.000 millones de pesos corresponden a la nómina de docentes del departamento de Casanare de los 18 municipios que no están certificados, 27.000 millones de pesos corresponde a lo que llamamos el PAE o Plan de Alimentación Escolar, 103.000 millones de pesos corresponden a recursos de destinación específica como es la tasa del deporte, las 4 estampillas, Procultura, Bienestar del Adulto Mayor, Prodesarrollo y Prounitrópico, con otros convenios de destinación específica como es el convenio de Invías que está para la vía de Orocue, Fondo Nacional de Departamentos para unos recursos que corresponden a Hacienda, son 103.000 millones de pesos, y 114.000 millones de pesos corresponden a los gastos de funcionamiento del departamento de Casanare, donde está el pago de la Asamblea Departamental y de la Contraloría Departamental. Igualmente, 48.000 millones de pesos corresponden al sector salud, que son recursos que son de destinación específica. Si yo quito todos estos recursos, está el departamento más o menos con 40.000 millones de pesos que corresponden a libre destinación. Pero realmente son recursos muy pocos para todos los problemas, la problemática que tienen los 19 municipios del departamento de Casanare. En este momento los recursos casi que todos están en un 90% ya ejecutados, los de libre inversión. Los recursos que aún quedan en el presupuesto pues son de destinación específica, donde difícilmente hacemos transferencias a lo que requiere hoy la comunidad, que es en el tema de gestión de riesgos para los desastres que ha dejado la ola invernal, para el tema de la maquinaria, de vías. Hay muchos recursos que realmente sí necesita el departamento. Hemos hecho 3 proyectos de ordenanza a la Asamblea. Proyecto 01 llevando el superávit que se radicó en el mes de marzo. Posteriormente, en el mes de mayo radicamos el proyecto de ordenanza 006 y tenemos ahora el proyecto de ordenanza 07. En este proyecto de ordenanza, ¿qué tenemos? Tenemos unos recursos de superávit por aproximadamente 103.000 millones de pesos, un reaforo porque ya recaudamos las estampillas y la tasa por 23.000 millones de pesos aproximadamente, y una liberación de pasivos por un trabajo que se ha hecho en las diferentes unidades ejecutoras. Hemos depurado contratos de hace más de 20 años y hemos liberado 6.000 millones de pesos aproximadamente. Esto es lo que nos da en este momento los recursos que en este momento están en la Asamblea y que no hemos podido que nos den esa posibilidad de incorporarlos al presupuesto para ser ejecutados en la presente vigencia fiscal. Entonces, eso es lo que tenemos como ejecución presupuestal del departamento de Casanare. Igualmente nos acompaña el doctor Alfonso Cárdenas, director del Departamento Administrativo de Planeación, quien también quiere hacer énfasis en algunos recursos del Sistema General de Regalías. Bueno, muchas gracias. Primero, darle las gracias a todos los periodistas, a sus medios de comunicación, saludar a todos los seguidores de cada uno de ustedes en sus diferentes redes sociales, saludar a la secretaria de Hacienda,
con la cual hemos venido trabajando algunos temas como es de nuestra competencia, pues de la mano para aclararle a la ciudadanía aspectos importantes sobre el presupuesto del departamento. En los términos que habló la secretaria, como ustedes se dan cuenta, pues la verdad, el presupuesto diferente al sistema general de regalías es muy exiguo, es un presupuesto que realmente no compadece con las necesidades que tiene el departamento y con los múltiples proyectos y los más estratégicos que tiene el señor gobernador en el plan de desarrollo. En ese sentido, pues queda únicamente el sistema general de regalías, que obviamente pues hay que iniciar diciendo lo que el gobernador ha planteado, ya ha recalcado muchas veces a la opinión pública, que es el recorte de las regalías. Y ahí vale la pena aclarar lo siguiente: muchas personas, y yo quiero hacerlo hoy ya que ustedes me dan la oportunidad para que muchos de la opinión pública lo conozcan, me dicen, bueno, ¿y de dónde sacan lo de las regalías, el recorte? Pues claramente les quiero citar unos puntos acá. Cuando inició en el año anterior, es decir, en la vigencia 2024, la discusión del bienio, de la ley del bienio que el Congreso de la República sacó y convirtió en ley en la 2441 del 2024, pues obviamente nos asistió a todos los secretarios de planeación del país, aglutinados en la Federación Nacional de Departamentos, trabajar y mirar el tema de las finanzas desde el punto de vista de las regalías. ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos una comparación con los profesionales de la Federación Nacional de Departamentos, que repito, es una entidad seria, idónea para el tema, conocedora de la hacienda pública del país en los departamentos y sobre todo del sistema general de regalías. Allí hicimos un comparativo del bienio 2023-2024 con la ley proyectada en ese entonces, hoy ley en ese entonces proyectada del bienio 2025-2026. Y para el caso, para resumir, para no alargarme, para el caso de las asignaciones directas, el departamento de Casanare recibe recursos de regalías por dos conceptos: asignaciones directas y el 60% de inversión regional. El otro 40% de la inversión regional es lo que ustedes y todos conocemos como el OCAD Llanos o la región Llanos, a la cual pertenecemos, con los 5 departamentos y los más de 45 municipios que conforman la región Llanos. Para el caso de asignaciones directas, si ustedes, esta información es pública, la pueden conocer, si ustedes hacen el comparativo, en el bienio 2023-2024 el departamento recibió 637.661.24 y en el bienio, en la actual ley, 536.536.835 millones de pesos. Ahí, si ustedes hacen ese análisis en la diferencia, tenemos un bajonazo de 101.124.436.007 millones de pesos. Por ese concepto. Nos vamos al concepto de la asignación del 60%. En el bienio 2023-2024 el departamento recibió 124.140.9704 mil millones de pesos y este periodo 108.104.535 millones de pesos. Quiere decir que ahí tuvimos un bajonazo en cifras absolutas de 14.036 millones, aproximadamente un poco más. Eso significa en porcentaje un menos 36%, y en el otro, en cifras porcentuales, significa un bajonazo del 16%. Vamos ahora a la bolsa a la cual pertenece el 40%, es decir, a los CAD Llanos. En el bienio que terminó, 2023-2024, recibimos 616.841 mil millones, y este bienio que está en la ley 2441, 525.000, ahí tenemos una diferencia de 91.505 millones, 763.236 mil millones de pesos. Eso quiere decir un bajonazo cercano al menos 15%. Y así sucesivamente en la inversión que se dice departamental, pero le asiste a los municipios de quinta y sexta categoría, como es el incentivo a la producción para los municipios productores, etcétera. Entonces, digamos que si usted suma esto, le da un bajonazo en el sistema general de regalías de 350.516 millones aproximadamente, sin tener en cuenta los recursos del FOMPEC, que también los afectaron, y todos ustedes conocen que la Presidencia de la República bloqueó los recursos de FOMPEC de todas las entidades territoriales, no solo de los departamentos, sino también de los municipios. Entonces, digamos,
Cuando uno hace este análisis, pues realmente ahí está el bajonazo del cual el gobernador habla y del cual se puede sustentar y verificar con cifras exactas. Ahora bien, oíamos que viene una lectura preliminar y yo quiero creer que es, digamos, de buena intención, que el Sistema General de Regalías para esta vigencia, decía en una intervención, era de 600.000 millones, pues toda la cifra errada. Como les digo acá, la ley claramente, lo que aprobó la 2441, en cifras son 588.000 millones de pesos. Esto es para el bienio 2025-2026. Quiere decir que si nosotros quisiéramos saber cuál es la cifra para cada vigencia, pues dividimos por 2 y ahí está la cifra para el 2025 como para el 2026. Pero aquí es donde vienen unas clarificaciones también, porque esto también tienen unas asignaciones específicas. Entonces, digamos, de esos 536.000 millones hay una restricción del gasto, haciendo caso al artículo 2.1.1.5.2 del decreto 1821 del 2020, que es el reglamentario de la ley 2056, y hay una restricción del gasto de 107.000 millones de pesos. ¿Qué quiere decir esa restricción del gasto? Que ya que usted me da la oportunidad también lo quiero explicar porque mucha gente me ha preguntado. Eso quiere decir que el gobernador en su flujo de caja, en el presupuesto realmente va a manejar lo que dice la ley menos estos 107.000 millones. O sea que si a 536.000 millones nosotros le quitamos 104.000, nos van quedando como 400 algo mil de millones, dividido por 2, eso es lo que le quedaría para cada una de sus vigencias, aunque el Sistema General de Regalías lo pudiera el gobernador gastar todo en esta vigencia o en el año 2026 y no sería error en la ejecución del presupuesto. Sin embargo, lo que quiero mostrar es la restricción que tenemos. ¿Por qué esta restricción? Esta restricción lo que corrige son los vaivenes de nivel macroeconómico. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el precio internacional del petróleo depende de las fluctuaciones de la inflación a nivel internacional, que van relacionadas con el precio del dólar, que tiene una relación directa con la producción en campo. Es decir, si aquí por un inconveniente o por cualquier razón se baja la producción en cualquiera de los campos, pues precisamente estos 107.000 millones lo que hacen es corregir esas distorsiones en la producción y en las variables macroeconómicas que afectan el Sistema General de Regalías. Por eso la ley prevé claramente esa restricción del gasto. Si nosotros a esto le quitamos unas asignaciones directas que hay que quitarlas, que para el caso del artículo 170 de la 2056, grupos técnicos, aplicando el acuerdo 10 de Comisión Rectora, el 2% de las asignaciones directas es para estos grupos. Es decir, ese 2% va para la población indígena, que son 9 resguardos en el departamento, y para la población NAR, que son un poco más de 6.000, según el último censo, en todo el departamento. Eso quiere decir que nosotros ahí tenemos un bajonazo cerca de los 12.000 millones de pesos. A esto también hay que quitarle el 5% en concordancia con el artículo, con el parágrafo primero del artículo 40 de la 2056, que habla de la apropiación al menos del 5% para la educación superior, para universidades públicas, con presencia o con pertinencia en la región. Para el caso, pues puede ser para nuestra universidad pública, que es unitrópico, o que también puede ser a la UPTC en Agua Azul o cualquiera de las otras que presente proyectos. Por esa vía, nosotros estamos hablando de una cifra importante, cerca de 32.000 millones de pesos. Para el caso de unitrópico, para conocimiento de todos, ya el señor rector, las directivas de la universidad se han reunido con el gobernador y estamos a puertas de aprobar la clínica de pequeños animales, un proyecto que vale cerca de 13.000 millones de pesos. Creo que entre hoy y mañana queda ya el proyecto aprobado. Y también se definió hacer un tema de residencias universitarias, que es un tema muy claro y muy importante para la población de verdad que no tiene recursos y que puede venir a la universidad y que le hacía falta a la universidad, digamos. Ese es un tema que el gobernador lo ha definido y me parece de lo más importante. Yo quiero contarles a todos, yo fui usuario de residencias universitarias
en la Universidad de Tunja, en la UPC de Tunja, y creo que eso le hace falta a mucha gente que estudió con sacrificio, como los que hoy estamos acá, algunos digo, que tuvimos que estudiar en universidad pública con mucho sacrificio para salir adelante. Eso realmente sí es ayudar a la población estudiantil. Y ahí hay otro proyecto a iniciativa del rector, que también es importante, que es el Centro de Atención al Ciudadano, que es una adecuación grande en la universidad, y obviamente esos dos proyectos. Ahí gastamos 32.000 millones de pesos. Cuando uno hace esas restricciones, entonces yo quiero decirles a ustedes, el departamento pues cuenta apenas con 431.000 millones para las dos vigencias. Y este año hemos aprobado proyectos por cerca de 77.000 millones de pesos. Esa es la situación de los recursos. Con esto yo creo que está clarísimo, no es 600.000 como se dice, las cifras hablan por sí solas. Esta es una información muy clara que cualquier persona la puede revisar en la plataforma del Sistema General de Regalías del Ministerio de Hacienda, en SICODIS, que es una plataforma que cualquier ciudadano la puede revisar, o acá en la Secretaría de Planeación, si alguien tiene, o en la misma Secretaría de Hacienda, que aquí tienen también el rol de pagos y conocen perfectamente cómo funciona el Sistema General de Regalías. Eso quería explicarle a la ciudadanía para que tengan claro, porque a veces uno cree que tiene muchísimos recursos y resulta que no. Y con esto yo ratifico que es muy importante, digamos, los recursos que están enredados en la Asamblea Departamental, que también yo quisiera decir, yo creo que no es culpa ni del uno ni del otro, yo creo que hay, como dijo un alcalde hoy, hay que bajar los egos y pensar en el departamento como unidad, en las necesidades de la gente. Nos preocupa mucho temas tan importantes, pero tan importantes como el sector salud, donde hay unos recursos para atención a vigilancia epidemiológica demasiado importantes, el sector educación, con los juegos interdocentes, que es una justa que se hacen y que realmente es necesaria hacerla, que es de por sí una situación ya programada, no solamente en este periodo, sino en todos los gobiernos para el magisterio del departamento, los intercolegiados, que también es una justa que esté en el calendario académico de los muchachos que están en su bachillerato, y sobre todo unos recursos muy importantes que son del orden de 3.900 millones que van precisamente para gestión del riesgo, para atender ese problema tan grave que tenemos ahora con la ola invernal, y ahí tendremos más o menos 1.100 millones de pesos para personal. Es demasiado importante, pues la gente que le pone la cara verdaderamente al sitio, los que van al territorio, los que ustedes ven con el director de gestión del riesgo llevando cajas y atendiendo las emergencias que hay en campo. Ahí tenemos unos recursos importantes, ahí van 200 millones de pesos para bomberos hay que fortalecerlos y atender esto, que en todos los 19 municipios del departamento, con contrato o sin contrato, están trabajando, como ellos lo dicen a toda hora en su lema, en paso de emergencia, ahí están. Y un tema muy importante, van 2.700 millones de pesos para un monto agotable, que es con lo que gestión del riesgo mediante la ley puede perfectamente atender cualquier emergencia allá, porque las emergencias, por eso se llaman emergencias, hay que atenderlas de manera inmediata. Una emergencia uno no puede decir, espere que hagamos un contrato y en 15 días la atendemos. Una emergencia no puede esperar, una emergencia hay que atenderla para salvar vidas, para evitar daños o para cualquier otra eventualidad de carácter natural que se presente en este ambiente que tenemos. Y quisiera nombrarles un resumen claro acá. Esta es una información precisamente de gestión del riesgo. En lo que va de la ola invernal de este año, hemos tenido las siguientes características: 261 emergencias reportadas, afectando en los 19 municipios, 62 deslizamientos, 139 inundaciones, 34 vendavales, 7 tormentas eléctricas, 15 eventos por varias razones, 4 avenidas torrenciales de lluvia. Tenemos 4.633 familias afectadas, 21 puentes afectados. Tenemos además 1.264 animales afectados, ganado, cerdos, aves de corral, etcétera. Tenemos 1.148 viviendas afectadas y más o menos 4.780 hectáreas de cultivos en diferentes ramas también afectados. Información que la pueden revisar ustedes también en la Oficina de Gestión del Riesgo, y que para el caso me la facilitaron para poder mirar la gravedad de la situación y por qué la importancia de los recursos. No es un capricho, como a veces se dice. Tampoco es que el gobernador quiera invertir como se dice. La secretaria de Hacienda lo ha explicado de manera clarísima, con plastilina. Los recursos que son de destinación específica no se pueden utilizar en esto. Necesitamos que entre todos
logremos sacar adelante y beneficiar a la gente con estos recursos. Yo creo que ya es hora de que hagamos un esfuerzo entre todos, bajemos los egos, ya la Asamblea Departamental, que tanto aprecio y respeto, de la cual me digno haber sido su secretario hace algunos años, pues yo creo que lo que nos queda es pedirles que hagamos un trabajo articulado. Como siempre, la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Hacienda y en general todo el equipo, estamos dispuestos a que nos llamen, a llevar los requerimientos necesarios, a dar las explicaciones necesarias, con humildad, con seriedad y con claridad, como estamos hablando acá, respetando las opiniones de todos y obviamente procurando trabajar por el bien común. Muchas gracias a todos, quería manifestarles esto. Bueno, colegas, entonces vamos a iniciar con la rueda de preguntas. Inicia Orlando Correa del diario El Llano. Gracias. Doctora Gloria, esta mañana fue en varias ocasiones reiterativo y enfático el diputado Henry Pérez, en el sentido de hacer énfasis en que se le habían aprobado el año inmediatamente anterior, y usted lo ratifica, 882 mil millones de pesos, y lo decía así, incluso en uno de los momentos dijo 882 mil millones y punto, es decir, haciendo ver que hay mucho dinero. Pero cuando ustedes agrega cada uno de los ítems del presupuesto y se observan grandes rubros que son de destinación específica y comenzamos a restar, no sé si hice bien la cuenta y le puse cuidado, pero escasamente quedan algo más de 40 mil millones de pesos como recursos de libre inversión para atender necesidades en 19 municipios. En una operación de matemática simple, 40 mil dividido en 19 da algo más de, si fuésemos a tasar por igual a todos los municipios, apenas algo más de 2 mil millones de pesos por municipio. Eso, sin ser experto en presupuesto, pues necesariamente indica que el presupuesto es bastante exiguo. Si bien es cierto, inicialmente se habló de 882 mil millones de pesos, al descontar todo lo que sí o sí hay que enviar para esas destinaciones, pues no quedan sino 40 mil. Además, usted señala que la ejecución de los 40 mil ya van en el 90%, es decir, ya se han ejecutado, volvemos a la matemática simple, 9 por 4, 36, 36 mil millones, es decir, están quedando solo como 4 mil millones de pesos, y si no se aprueban estos recursos de superávit, entonces, ¿qué va a pasar? Porque es que lo que se dijo esta mañana y lo que se enfatizó esta mañana es que había mucho dinero y que había escasa ejecución, pero el dinero estamos dándonos cuenta que tiene unas destinaciones específicas, o es que no nos están diciendo las cosas como son. Y doctor Alfonso, recuerdo, ante esta escasez de recursos, pues uno obviamente comienza a echar cabeza por ahí quién le debe. Y recuerdo que en pandemia, no sé si venga el caso, el gobierno nacional echó mano de unos recursos de departamentos y municipios con la promesa de que los tomaba como préstamo y los iban a devolver. ¿Eso finalmente lo devolvieron? Gracias. Gracias, Orlando. No, la explicación que su merced da es perfecta. Yo me he dedicado estos últimos días a hacer esa claridad con respecto a la destinación específica que sí tienen estos 882 mil millones de pesos que nos aprobó la Asamblea, y que hoy con la ejecución presupuestal a junio 30, que fue lo que ya cerramos, está en 933 mil millones de pesos por unos recursos que se consiguen por convenios, porque el Sistema General de Participaciones nos da otros recursos. De esos 933 mil millones de pesos que tiene en este momento la ejecución presupuestal, es perfecto su análisis. 301 mil millones de pesos para Capresoca no se pueden tocar, es más, ni siquiera llegan al departamento. Nosotros por norma tenemos que llevarlo a que la Asamblea no lo apruebe, pero eso no pasa aquí por el departamento. Los 300 mil millones de pesos de los docentes, eso no lo puedo tocar, y ese es el presupuesto que en este momento nosotros, si vemos la ejecución presupuestal, claro que la ejecución presupuestal en este momento tiene unos saldos, Orlando, tenemos más o menos 220 mil millones de pesos sin ejecutar en inversión, pero si yo me voy a la destinación de esos recursos, pues voy a ver que 180 mil millones de pesos tengo que dejárselos ahí en el presupuesto porque corresponden a lo que resta de la vigencia para el pago de docentes, y voy descontando lo de seguridad que corresponde a la Secretaría de Gobierno, que tampoco lo puedo tocar. Hay muchos recursos de educación, de salud, que tampoco los puedo tocar. Entonces, al final,
Es muy cierto el análisis que se hace, que con lo que queda de destinación, de libre destinación, realmente no podemos hacer gran cosa. Por eso sí es importante que los recursos que están en la Asamblea, que tenemos como superávit, nos da ese reforzamiento. Esta mañana estuvimos efectivamente con 4 alcaldes en apoyo a los programas, porque tenemos, aparte de lo que nos explicó el doctor Alfonso, también tenemos unos recursos considerables para la pavimentación de la vía Orocue, que el alcalde estuvo ahí. Tenemos la compra de la máquina pavimentadora, compra de asfalto, de combustible, los repuestos para tener la maquinaria, los operadores de las volquetas. Bueno, tenemos en infraestructura 7.000 millones de pesos, de los cuales aproximadamente 5.000 millones de pesos están para ese tema de vías. Estuvimos con el alcalde de La Salina igualmente, todos, la de Trinidad, necesitan todos los recursos que van de deporte, de educación en el tema de los interdocentes, intercolegiados, el mantenimiento de las aulas escolares, que por todo Casanare las aulas escolares están en muy mal estado. Ahí están esos recursos, y sobre todo los recursos de la estampilla del adulto mayor, que unos por superávit y otros por reaforo o por mayor recaudo que tenemos en esta vigencia, llevamos 23.000 millones de pesos. Esos son los recursos que en este momento estamos solicitando, que nos den la posibilidad de tenerlos en el presupuesto para ejecutarlos. Efectivamente, Orlando, los recursos son muy pocos de ICLD y realmente ya los tenemos ejecutados en su mayoría. Los que tenemos en este momento no podemos darle solución al tema de la ola invernal, no podemos darle solución a las vías, muchos profesionales haciendo planos que se van a campo a trabajar, no tenemos para ellos. Son casi 500 profesionales que tendríamos en estos meses por fuera del departamento, porque no contamos con esos recursos. Así es, Orlando. La interpretación que se le está dando está bien, realmente son la mayoría de los recursos, un 92% de los recursos son de destinación específica. Bueno, muchas gracias, Orlando. Yo creo que usted ha dicho una cosa clara. Digamos, en el año 2020, cuando inició la pandemia, el gobierno nacional atendió parte del decreto de emergencia sanitaria en ese entonces con el Ministerio de Salud a través de los recursos del FAE, que era un resto de billones. Nosotros tenemos unos recursos ahí, pero digamos que esos recursos del compromiso era que a partir del 2027 los empezaban a devolver a las entidades territoriales, y que mirarían el caso de la situación fiscal del país, si podrían reintegrar algunos rendimientos financieros o no. No sabemos, hemos estado haciendo la gestión y yo creo que eso está un poquito embolatado, la verdad. Hemos revisado el tema con la Secretaria de Hacienda y por ahora no vemos que sea una expectativa cercana. Esperemos que al menos los recursos le lleguen al departamento cuando previeron. Ahí hay otros recursos que nos hemos comunicado desde ayer con el gobernador para mirar qué son los recursos del FOMPE, pero repito, ahí hay un tema también por revisar, y yo creo que el trabajo que ha hecho tanto el gobernador en gestión como la Secretaría de Hacienda ha sido pues muy fuerte, pero en realidad, digamos, ha sido poco eficaz por la situación. Los del FAE, ahí tenemos una cifra en dólares que asciende más o menos a 235.000, un poco más, pero yo creo que eso, como le digo, es una cuenta que está en el exterior, y por ahora no solamente los recursos del departamento, sino los de todos los departamentos y municipios están ahí como sin una claridad en la devolución hacia cada una de las entidades territoriales. Muy buenas tardes. Ayer, el domingo pasado, hablando con el señor gobernador, decía que ya se había hecho el daño con el tema de la ejecución de los 132.000 millones de pesos, pero que iba a extraer de algunos programas algunos recursos para asumir, por ejemplo, los paquetes nutricionales de los adultos mayores. ¿De dónde puede sacar, si ustedes nos entregan un panorama bastante exiguo, bajo en recursos, para poder llegar con esos paquetes y con otros programas a la población del departamento de Casanare? Y doctor Alfonso, le quería preguntar, usted ha dicho algo que dijo el alcalde, es bajar los egos. ¿Hasta dónde llegaría el departamento, el gobierno seccional, para lograr mitigar y buscar más bien una articulación? Porque la gente está buscando ese rifirrafe entre gobierno y asamblea, cansa a la ciudadanía, pero busca es que se le entreguen los proyectos ejecutables. Gracias, sí. Los recursos
Lo ideal era que hubieran sido aprobados en el mes de marzo, los recursos del superávit, pero en el mes de junio aún podíamos ejecutar los recursos. Ya a esta época hay muchos recursos que realmente no vamos a poder ejecutar por el tema de las licitaciones, requieren unos tiempos prudenciales y el tiempo se nos agota, son 5 meses. Claro que la mayoría de los recursos los vamos a gastar porque ya están los proyectos hechos, porque esperamos que contar con esa herramienta por parte de la Asamblea. En cuanto al tema de adulto mayor, pues la idea es que si nosotros a 31 de julio, que se acaban las ordinarias, no tenemos el presupuesto aprobado, tendremos que hacer un plan, como dice el gobernador, un plan B, y si podemos llegar al plan Z, mucho mejor. Y la idea del gobernador obviamente es no quedarse quieto con el tema de los paquetes nutricionales. Si se hace por gestión, se hace una teletón, la idea es lograr tener algunos y poder solucionar en el tema de adulto mayor, poderles dar algo en este fin de año ya que nos queda, y el resto de recursos poderlos incorporar ya para la vigencia del 2026. Entonces sí, efectivamente, si no contamos con la herramienta, pues no nos vamos a ahogar también. A través de las compañías buscaremos múltiples opciones para dar solución a lo que nos resta del año, pero sí quedamos en muchas dificultades porque no va a ser como se tenía pensado, pero aspiramos darle solución como podamos. Doctora, muy buenas tardes. Falta una. Sí, gracias. Yo quería decirle, nosotros desde el punto de vista nunca hemos tenido ningún ego. El equipo de gobierno, me atrevo a hablar por todos, hemos estado dispuestos todo el equipo a dar las explicaciones necesarias. Cuando la Asamblea nos ha convocado hemos ido a dar las explicaciones necesarias. La oficina jurídica ha sido clara y contundente en la defensa del proyecto desde el punto de vista de ellos. Y ya como se dio cuenta usted, ahorita se resolvieron las recusaciones. Hoy decía un alcalde, no son palabras de un alcalde, bueno, pues ¿por qué no archivan ese proyecto y ven el otro? Pues, digamos, no es necesario retirarlo. Si ya pues no hay recusaciones, pues ya pueden actuar, digamos, si era que en el caso que se hubieran equivocado. Sin embargo, nunca el procurador dijo que nos habíamos equivocado, resolvió las recusaciones, que es un tema absolutamente diferente, no se inclinó por ningún lado objetivo en su fallo, y ya, digamos, la Asamblea Departamental podría actuar ahorita en la manera y conforme al acuerdo, el reglamento interno de la Honorable Asamblea Departamental. Nosotros tenemos toda la disposición, la directriz del señor gobernador ha sido que seamos respetuosos, que estemos atentos, que cuando nos llame, sin importar la hora que sea, pues estemos presentes, que llevemos los requerimientos, que atendamos todos los requerimientos que nos hagan. En el caso mío, yo estoy preparando 2 derechos de peticiones que tengo y los voy a llevar. Uno, estoy vencido como 4 días, pedí ya obviamente disculpas al diputado Henry Pérez y al diputado Germán Pinzón que me los solicitó. A más tardar mañana los entrego y estoy preparando otros y así otros y otros, todos los que lleguen. Estamos dispuestos a dar la información porque entre otras cosas es una información pública y es nuestro deber como funcionarios pues atender las PQRs tanto de la ciudadanía, pero con mucho más interés los de la Honorable Asamblea Departamental. Así que estamos dispuestos para cuando ellos decidan trabajar en articulación con el equipo de gobierno. Secretario, buenas tardes. Hay una inquietud y es con los tiempos. Se habla de proyectos donde se necesita licitación, precisamente que hablaba la secretaria, pero en tiempos, la ley de garantías para las elecciones de Congreso arrancan ahorita el 8 de noviembre más o menos y van terminando hasta el año próximo, por allá en junio, si hay segunda vuelta en las presidenciales. La pregunta es, ¿qué plan se tiene para, por ejemplo, los abuelos? Usted decía que Teletón, pero toda esa cantidad de mercados que se necesitan, ¿sí se van a lograr? 2, la administración departamental se quedaría sin personal, es lo que escuché, más o menos como 500, 600 personas, no podría contratarlas en la gobernación para hacer el trabajo en cada una de las secretarías. Y es importante, por ejemplo, la de Secretaría de Infraestructura y la Secretaría la Dirección de Desastres, la unidad de desastres, sí señor. Ahora, y hay otro tema, y es, hablaba el secretario hace un instante sobre que los interdocentes tienen sus recursos ya asegurados, pero si hablamos de superávit, ese recurso se vendría el año pasado, o sea, no se tocarían los recursos de los interdocentes de este año, porque se supone que ellos tienen asegurados sus recursos año a año, porque esa es una ordenanza que se lleva por muchos años los interdocentes. ¿Por qué están en superávit esos recursos?
Lo que pasa es que cuando se hace el presupuesto se tiene un plan de acción y dentro del plan de acción se van priorizando algunas necesidades de carácter urgente y pues la verdad contábamos con estos recursos, poderlos tener incorporados en el presupuesto. Como el tiempo nos daba, se supone que a agosto ya deberíamos estar con la ejecución presupuestal, pues estamos todavía con esa expectativa de que sí los podamos tener en el presupuesto. Aún nos quedan prácticamente 9 días de sesiones, entonces esperamos que tener esta herramienta. En cuanto a los tiempos para el tema de las licitaciones, se vence sí el 8 de noviembre, se vence son el tema de los convenios, porque los procesos licitatorios todos se pueden llevar a cabo en cualquier momento, lo que se restringe es el tema de convenios. Y para el 1 de febrero o a 31 de enero del otro año se restringen todos los contratos de prestación de servicios y lo que se hace a partir de ahí son todas las licitaciones. Entonces, en esos temas sí los podemos seguir trabajando común y corriente porque la ley de garantías no nos restringe el tema de las licitaciones. Hablando de planes A, planes B y planes C. Hablando de planes A, planes B y planes C, la Asamblea también habló esta mañana con la nueva presidencia. Y es una nueva presidencia que también está marcada por las mismas mayorías que han manejado este año. O sea que el panorama político para el próximo año es muy similar. Al menos es lo que muestra el panorama político con lo que se escogió hoy en la Asamblea. Ya tienen ese plan B y plan C para lo que viene en el 2026, porque pues políticamente va a ser bastante duro en todos los proyectos de ordenanza que presente el departamento. Pues yo sé que está la cartera de Hacienda y la cartera de Planeación, pero pues en consejos de gobierno me imagino que han dialogado el tema político, porque pues más allá de ser un problema de recursos, es un problema político lo que se está generando en este momento. ¿Y qué pasa si ahora en esta legislatura no se aprueban y los recursos quedan ahí? O sea, hay plan al menos para no dejar superávit para el próximo año y que no vuelva a pasar lo mismo y que se sigan acumulando recursos, porque el próximo año políticamente tampoco tiene la mayoría del señor gobernador. Sí, claro, tenemos varias opciones. La idea de pasar el presupuesto, todo para el presupuesto 2026 es que el presupuesto 2026, si la Asamblea no lo aprueba, esta sí nos da la norma, la facultad de sacarlo por decreto. Entonces, nos tocaría sí o sí llevar esos recursos, aparte de tener las proyecciones normales de los recursos del 2026, nos corresponde incorporar también esos recursos y armar un solo paquete como presupuesto del 2026. Efectivamente, la Secretaría de Gobierno de Hacienda no solo tiene este proyecto de modificaciones al presupuesto, nosotros también radicamos ya la vigencia futura porque necesitamos hacer el tema de PAE. El tema de PAE es una licitación que tiene que arrancar este año para que se puedan tener todo el contrato y toda el acta de inicia, garantizar todo lo que corresponde al PAE del 2026. Ese también ya está en la Asamblea, pues aspiramos que en lo que resta de estas sesiones no les dé ese debate, porque realmente es un tema bastante álgido por el tema de los recursos para todos los colegios en el tema de alimentación escolar. Y también radicamos un proyecto de ordenanza de beneficios tributarios para todo el tema de impuestos de vehículos. Todos los deudores de vehículos se pongan al día. Realmente nunca se ha hecho por parte del departamento. Tenemos una cartera más o menos de 40.000 millones de pesos de deudas de todos nuestros queridos compatriotas casanareños nacidos por adopción, y queremos darle como ese alivio al bolsillo de muchos deudores y que nos puedan también tener esa herramienta por parte de la Asamblea. Nosotros, ese sería el plan B que tenemos, que es incorporarlo en el 2026, y este año pues mirar a ver cómo sorteamos lo que queda del resto de la vigencia. Bueno, hemos hablado de la parte jurídica, de la parte económica, hemos escuchado las tesis más profundas por parte de García, de los economistas que han hecho exposiciones, pero para nadie es un secreto que esto tiene un tufillo político. Ustedes, ante esta situación, ¿qué han hecho? Porque nadie desconoce ese tema, es político el asunto, ya está más que claro, se ha expuesto jurídica y se ha expuesto técnicamente la situación. El tufillo político, ¿cómo lo manejan ustedes? ¿Qué se va a hacer? Porque es ese el problema, para nadie es un secreto. Y en la calle todo el mundo lo dice, eso ya lo hubieran solucionado. Sí, ustedes han buscado acercamiento con la mayoría de la Asamblea que tiene el proyecto o los proyectos ahorita para buscarle esa salida política a este
tema que se está convirtiendo en engorroso ya, y más sabiendo que hay un evento ahorita con el cual es bien delicado jugar, que es el encuentro de docentes. Los profesores son bien delicados en sus actividades y creo que ellos van a revirar fuertemente donde les embolaten su semana recreativa y cultural. ¿Qué se ha hecho políticamente para salvar esta situación? Pues Rubén Darío, nosotros como somos técnicos aquí en el tema de ser secretarios, somos muy técnicos en el cumplimiento de la norma. Hemos estado prestos todo el tiempo. Yo creo que hemos hecho más de 7 mesas de trabajo con los diputados. Ellos han solicitado algunos recursos, que fortalezcamos gestión de riesgos. Nosotros hicimos la reunión, le enviamos plata a gestión de riesgos. La diputada dijo después que fortaleciéramos discapacidad, fortalecimos discapacidad. Ahorita están pidiendo más recursos para gestión de riesgos. Le dije, no hay ningún problema, vamos a mandarle más recursos de gestión de riesgos, pero por lo menos muestren la voluntad, que primero nos aprueben el primer debate, el proyecto que ya está allá, y después miramos cómo es el resto de recursos que ellos necesitan. Pero nosotros como técnicos hemos estado siempre dispuestos con las mesas de trabajo que hemos hecho a hacerle prácticamente las modificaciones en temas de recursos a un proyecto u otro. Eso siempre lo hemos hecho como técnicos. En lo político, pues, la verdad, ese tema nosotros no lo manejamos porque es un tema que directamente lo maneja el gobernador. Entonces nosotros en lo técnico hemos estado prestos, dispuestos, hemos hecho suficientes mesas de trabajo y, como dice la Asamblea, suficiente ilustración también. Y si tenemos que seguirlo haciendo, vamos a estar en la Asamblea. Aspiremos, Rubén Darío, que nos... ¿Solo han pedido recursos para gestión del riesgo? Bueno, dejémoslo en incógnita. Doctora Gloria, ¿en qué han pensado con el tema personal? Personal de la gobernación que se suple en gran medida con los contratos de prestación de servicios. En toda la planta de personal no alcanza así, y entonces necesariamente hay que echar mano a través de los contratos de prestación de servicios para cubrir ciertas actividades. Entendemos que ahí en el superávit hay unos recursos que precisamente son para eso, pero si definitivamente no hay superávit, si definitivamente no va a alcanzar por ningún lado, ¿en qué están pensando? Aunque bueno, este sería de pronto una pregunta para la Secretaría General, pero ¿en qué están pensando con el tema del personal que va a quedar faltando? Van a quedar proyectos cojos, discúlpeme, van a quedar proyectos sin personal, ¿y ahí qué? ¿Qué está pensando la gobernación? No sé si de pronto usted, señor director de planeación, nos puede dar alguna luz al respecto. Pues yo creo que es un tema bien difícil, la verdad, bien complicado, Orlando. Digamos que en el caso de planeación, yo quiero darle esta cifra, nosotros manejamos más o menos 123 personas, más o menos. Por contrato, pues obviamente la mayoría. Banco de Proyectos tiene más o menos 56 personas, y quiero decirle lo siguiente: Banco de Proyectos es la entidad en la gobernación, digamos que casi la dependencia que manejamos nosotros de planeación más importante, porque por Banco de Proyectos pasan absolutamente todos los estudios previos de todas las OPS, pero también de todos los contratos, absolutamente de todos, incluyendo los del Sistema General de Regalías. Nosotros ahí hicimos un trabajo claro como un plan B, que es muy complicado. En el caso, digamos, de planeación, yo dividí los recursos de las dos direcciones. Nosotros tenemos dos direcciones, que es la de política sectorial, y en política sectorial me tocó aplazar unas metas, por ejemplo, una socialización del podcast, que es un tema bien importante, con Codepla y demás. Nos toca aplazar unos recursos de esos, dejarlos y trasladar esos recursos, los que pueda trasladar vía interna a través de resolución, porque se manejen dentro del mismo programa, para fortalecer un poco la situación en Banco de Proyectos. Estamos revisando cómo los recursos colocamos una parte de banco y una parte de política sectorial para poder subir los empleados que se contratan, los funcionarios, por contrato de prestación de servicios, para poder atender. También ahí hay un plan B, y es que lo que decía la doctora, nosotros presentamos en la... Nosotros, por ejemplo, en la vigencia, en el proyecto de ordenanza de vigencia futura que presentamos, pues obviamente presentamos unos recursos de OPS o de contrato de prestación de servicios, porque nosotros necesitamos atender la demanda en el mes de enero. Este año que se avecina,
y este que estamos terminando es atípico, porque el año entrante es un año electoral, y es un año electoral que aplica para estos contratos de prestación de servicios, digamos, la ley que, ¿cómo se llama? La ley de garantías. Entonces nosotros tenemos que prever y dejar este año unos profesionales contratados para que asuman con la gente de planta, que son muy pocos, toda la carga que se avecina de trabajo para atender todas las necesidades en la revisión y actualización de todos los proyectos y revisión de todos los estudios previos de toda la administración. Entonces presentamos ahí la posibilidad de que nos permita la Honorable Asamblea Departamental, vía vigencias futuras, dejar cerca de 13, 14 profesionales contratados, porque la ley de garantías entra en vigencia a partir del 31 de enero del 2025. Quiere decir que esa carga que se avecina nosotros tenemos que preverla y asumirla, y por eso es importante ponerla en la opinión pública, y solamente tendríamos nosotros más o menos del 7 de enero hasta el 31 para contratar todas las OPS y los contratos de prestación de servicios que se avecinan en la vigencia 2025. Esto es un cúmulo de trabajo demasiado grande, y por eso desde ya estamos previendo, y como le digo, aplazamos unas contrataciones pequeñas para poder trasladar los recursos que tuviéramos y que se pudieran mover con la autonomía administrativa sin necesidad de ir a la Asamblea, y obviamente la solicitud que hacemos de vigencias futuras para que queden unos profesionales que atiendan esas necesidades, teniendo en cuenta que al final de la vigencia el Gobierno Nacional a través del DNP cierra todas las plataformas, como es la plataforma PIT, como es la plataforma GESPRO y la plataforma SUIT, y las vuelve a abrir hasta el 7. Eso quiere decir que, repito, tendríamos desde el 7 de enero hasta el 31 para responder las expectativas, y es posible que quede mucha gente por fuera por no alcanzarse a contratar, dada esta situación. Usted lo decía muy claramente, ahí hay unos recursos importantes. Para el caso de nosotros, ahí están los recursos para contratar a la gente, que en la emergencia nos ha tocado aplazar unos temas para poder contratarlos de manera compartida con las dos direcciones. Doctor Alfonso, independientemente de los recursos que están ahí incluidos en ese proyecto de ordenanza, Planeación Departamental en este momento ha hecho un estimativo de cómo se va a afectar el avance en indicadores y en cumplimiento de metas del plan de desarrollo con esta parálisis que se está viviendo en varios proyectos, porque no podemos olvidar que este 31 de diciembre el actual gobierno departamental y todos entran ya en el 50% de su periodo de gobierno, y el año entrante, cuando se vaya a medir, cuando se vaya a analizar el avance del plan de desarrollo, algunas metas muy seguramente, creería yo, van a estar cortas, pero es precisamente también por esta situación. ¿Ustedes han hecho un estimativo al respecto? Sí, hemos hecho un análisis desde hace rato, hemos venido trabajando. Desde que analizamos la ley del bienio, que nos dimos cuenta del bajonazo tan grande en regalías, hemos hecho un análisis comparativo de la ejecución del plan de desarrollo desde el punto de vista de metas e indicadores, como usted le indica, Orlando. Hicimos un análisis prospectivo de cómo ha sido el cumplimiento desde el gobierno atípico de Marco Tulio hasta el actual. Y para el caso, por ejemplo, Marco Tulio cumplió un 80%, otros han cumplido un 85%, otros un 86%. Es decir, ningún plan de desarrollo ha cumplido al 100%, ni aquí en el departamento, ni en ningún departamento del país. Eso quiere decir que haciendo ese promedio, esta ponderación, con las expectativas que nosotros llevamos ahora, vamos a estar cerca en un 79-80%. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos previendo por el ejercicio y la dirección del gobernador es que todas las metas anden. No necesariamente quiere decir que una meta se tiene que cumplir al 100%, pero si todas las hacemos andar en un porcentaje significativo, al ponderar todo el promedio, estamos estimando llegar a un 80%, que es un porcentaje aceptable, bueno para las expectativas del departamento y sobre todo para el análisis que hemos venido haciendo. Este trabajo ha sido de la mano con el DNP, con la directriz de estrategia regional, que es la que dicta las directrices al respecto. Y también le quiero decir a la ciudadanía que el gobernador siempre lo ha ratificado. Hemos tenido el cuidado, bajo la dirección del gobernador y la directriz de él, de que tengamos precisión y exactitud con los recursos que son estratégicos y que catapultan el plan de desarrollo, que son el Hospital Regional de la Orinoquía, de la Torre de alta complejidad, que son las plantas, las tres que le he hablado, la planta de balanceado, la planta de lácteos,
la cadena bovina y bueno, el malecón que ya va en un avance bastante significativo, es decir, que el departamento en esos proyectos estratégicos que catapultaron al gobernador, por los cuales la gente lo eligió, están andando y el gobernador le va a cumplir a la ciudadanía. Hay unos estratégicos que ya se han cumplido, por ejemplo, el Centro de Reacción Inmediata, que ya es un proyecto que se está ejecutando y que en estos días el gobernador les va a dar otra sorpresa a la ciudadanía porque viene una adición a ese proyecto y seguramente va a complementar con una parte del sector educativo. O sea que el gobernador ha cumplido y está cumpliendo y yo creo que el término del gobierno, como estamos trabajando con la energía de todo el equipo y la directriz del gobernador, va a poder cumplir las expectativas en la mayoría que se comprometió a la gente. Doctor Alfonso, hemos escuchado siempre 130.000 millones de pesos como superávit. Hemos escuchado que se piensa hacer maquinaria, que para el hospital, que para los alcaldes, o sea, el listado es muy amplio. ¿Esos 130.000 sí son suficientes para todas estas necesidades que hemos escuchado en el largo de estos meses? ¿Y qué otros recursos tienen? Porque vemos que se desbordan las necesidades en el departamento. Sí, Amparito, realmente los recursos que se tienen sí solucionan en gran parte toda la problemática, pero la problemática es múltiple. Definitivamente los recursos que tiene el departamento como ingreso corriente de libre destinación, que es el que nos permite operar y manejar, dar esa solución en la mayoría de los 19 municipios, siempre las solicitudes van a ingresos corrientes de libre destinación, que es lo que no tiene el departamento de Casanare. Por eso nosotros estamos trabajando en ese proyecto del frigorífico, porque es un proyecto que recaudaría unos ingresos más por el tema de degüello. Nosotros estamos estudiando nuevamente la fórmula de tener el monopolio. Ese monopolio también nos deja unos recursos que irían a salud y estamos estudiando varias cosas para que esas finanzas del departamento realmente no sigan estancadas, porque si siguen los departamentos conforme estamos, realmente no vamos a darle solución a nada. Y con el tiempo las regalías se acaban, entonces si nosotros desde ya no dejamos como unas bases de que la fórmula financiera que maneja el departamento se mejore, realmente las finanzas de los departamentos es grave para todas las necesidades que necesitan los municipios. Pues los municipios tienen ahorita el tema de la gestión catastral, todo el tema catastral les va a mejorar un poco, pero realmente es difícil la situación del departamento por todas las necesidades que tiene. Obviamente que no solucionamos todo, pero sí da solución a las emergencias que tenemos en este momento. Sin más preguntas, damos por culminada esta rueda de prensa.